El exministro del Interior y ex defensor del pueblo sostuvo que el Congreso debería ser monitoreado por la OEA y le parece raro que el TC haya llegado a esa decisión, la misma que buscaba la ministra al pedir la renuncia del procurador, retirar la demanda competencial, con el propósito que se declare la sustracción de materia. Esto habría sido orquestado. Aquí el video. Explíquenos, por favor, esta propuesta que suena muy interesante sobre monitorear, que la OEA monitoree al Congreso de la República, presidir una mesa de diálogo, pero que esté permanentemente monitoreada por la OEA. Eso por un lado. Y si es que ya se ha hecho antes. Bueno, en realidad estamos en una situación prácticamente inédita en el Perú. Y creo que lo que ha ocurrido en el Congreso hace apenas una semana y días, y lo que acaba de hacer el Tribunal Constitucional por mayoría, es decir, no pronunciarse y no establecer parámetros claros sobre la utilización del artículo 113 de la Constitución, me da la impresión entonces que tiene que derivar esto en una forma de controlar a esas organizaciones que representan los 105 votos que hubieron para una vacancia que, a juicio mío y de mucha gente que ha estudiado el tema y que lo ha seguido de cerca, es precisamente el que se ha producido una suerte de arbitrariedad, una toma del poder, un copamiento del poder, sin respetar ningún tipo de limitación o de criterio, de razón, de fundamento. Bueno, yo creo que estas organizaciones y estos 105 votos no han desaparecido, pues están allí presentes en el Congreso de la República. También, por supuesto, la indefinición a la que nos ha condenado la mayoría de este Tribunal Constitucional, dejan abierta la posibilidad de que en cualquier momento, una vez que consideren que han controlado los daños o que la situación pudiera haber variado, pues nos den otra sorpresa dentro del Congreso. El gobierno del presidente Sagasti en este momento está bastante expuesto, ¿no?, a vaivenes en el Congreso, y yo creo que esto, hasta que tengamos la posibilidad de ir a elecciones y renovar Congreso y Ejecutivo, debiera tener un seguimiento por eso de la ciudadanía por un lado, y esto que hemos llamado la mesa de diálogo, recordando que hay un antecedente, ¿no es cierto?, cuando en el 2000 se produjo, claro, el escándalo, cuando estalló esto a partir del video Curi, ¿no es verdad? Y ya esto se sumó a una misión de observación electoral que había venido por parte de la OEA y llevó a que en una asamblea especial, la asamblea de Windsor, se acordara con el gobierno peruano establecer una mesa de diálogo. Pues bien, esa mesa tuvo precisamente un rol, yo creo, de alguna manera fiscalizador del comportamiento de un Congreso que seguía siendo mayoritariamente fujimorista. A eso quería llegar. En la práctica, ¿qué podría controlar esta mesa de diálogo de la OEA? Es decir, el Congreso no podría tomar ninguna decisión sin que ésta sea autorizada por la mesa de diálogo. No, creo que no se puede pensar en un mecanismo formal que impida al Congreso ejercer atribuciones que la Constitución le otorga. Pero creo que esto es más una suerte de mecanismo político de control y de entendimiento de que hay una situación en el país que requiere que esta actuación del Congreso se sujete estrictamente a lo que la Constitución señala y no sea obstruccionista ni pretenda generarnos una nueva situación de inestabilidad. ¿Y quién tiene que pedir que se instale esta mesa de diálogo? ¿A solicitud de qué? ¿De quién? Bueno, lo que puede ocurrir ahora es que el Ejecutivo se lo solicite. La OEA ya anunció una misión de observación. Sí. Y ya estaban por desplazarse al Perú. Yo creo que como producto del diálogo que se tendrá que establecer con esa misión de observación, se puede contemplar la posibilidad de abrir esta mesa de diálogo con participación de instituciones de la sociedad civil también, y que este sea un espacio de una suerte de fiscalización, supervisión de lo que va ocurriendo en el proceso político peruano de aquí hasta las elecciones que tendremos en abril próximo. Ahora, es necesario, doctor Albán, precisamente ese tipo de control político o vigilancia, si se puede decirlo así, teniendo en cuenta
que se viene el voto de confianza en el Congreso, sobre todo del gabinete de Sagasti, digamos, ¿se atrevería el Congreso a negarle el voto de confianza en estos momentos? De ese Congreso yo puedo esperar cualquier cosa. Wow. Todo parece indicar hoy día de que no, difícilmente le negarían el voto de confianza al gabinete que presenta el gobierno o cuando va a presentar su plan de trabajo, el llamado voto de investidura. Pero aun cuando eso se produjera, nada nos garantiza que semanas después podamos estar otra vez en una situación de inestabilidad total. Recordemos que el presidente Sagasti lo ejerce la presidencia de la República y la jefatura de gobierno en la medida que ha sido elegido presidente del Congreso. La presidencia del Congreso puede variar, ¿no es verdad? Y los votos los tiene. En consecuencia, creo que es muy importante que seamos cautos, prudentes, pero muy vigilantes para evitar de que nos puedan dar una nueva sorpresa, ¿no? Estas organizaciones que en este momento están tratando de lavar cara, de aparecer como que quieren tener empatía con la opinión pública, pero en realidad esto nunca les importó. Lo que pasa es que no se percataron de la posibilidad de que hubiera una reacción ciudadana tan fuerte como la que se produjo. Ahora, cuando usted habla de esta empatía, hay una preocupación, y es que hace unos días el TC acaba de tomar una decisión que no ha sido bien tomada por muchos sectores, que además abre la posibilidad de un debate de una nueva constitución, dándole la razón a la izquierda, que ha sido su caballito de batalla. El mismo presidente ha dicho que eso no está previsto para este gobierno, obviamente no se tiene tiempo, pero puede abrirse el debate, y teniendo en cuenta que es, digamos, que ha salido del TC y que el TC o los miembros del TC son elegidos por los miembros del Congreso finalmente, ¿no cree usted que podría haber ahí un cambio y podría ser apoyado por la población? No sé si me dejé entender. No, yo más bien he advertido el enorme riesgo que corremos si pisamos el palito, para decirlo en criollo. Es decir, no la decisión, la indecisión del Tribunal Constitucional por responsabilidad de los 4 magistrados que han votado de esa manera, nos coloca otra vez en la situación de estar expuestos a una inestabilidad permanente, ¿no? Pero ¿qué es lo que también creo yo puede estar detrás de esta decisión? De no entrar al fondo del asunto y decir que esto era improcedente y que no había necesidad. Mira, recordemos una cosa. ¿Qué fue lo primero que quiso hacer el gobierno del entonces presidente Merino y el gabinete de Flores Arauz? Inmediatamente intervenir la Procuraduría General. Así es. ¿Y cuál fue el propósito? Que el procurador del Estado, en la audiencia que ya había sido citada por el Tribunal Constitucional, lo que tendría que haber hecho era desistirse de la demanda competencial, con el propósito de que se declare la sustracción de la materia. Qué curioso, que ese es el mismo resultado al que ha llegado ahora el Tribunal Constitucional, con los 4 votos que ya conocemos. Yo creo que esto está francamente orquestado, esto no es un asunto espontáneo, ¿no? Creo, por tanto, que estamos en este momento en una situación de calma, pero es una calma que no nos puede dar la tranquilidad suficiente. Tenemos que estar muy atentos a las decisiones que puedan ir tomando en las próximas semanas, en los próximos meses. Y me da toda la impresión entonces que requerimos los espacios necesarios de control, tanto dentro del Perú, es decir, de la sociedad civil sobre todo, pero también desde el plano internacional, un rol como el que ha jugado la Organización de Estados Americanos en otro momento, y que ahora muy bien, como digo, a propósito de esta misión de observación que ya se anunció, llega al Perú, se pueda conversar de la posibilidad de esa mesa de diálogo. Me parece importante que toque este punto, señor Albán, sobre cuáles fueron los primeros actos que tomó el gobierno ilegítimo del señor Merino, como tratar de controlar la Procuraduría General de la República para que justamente no procediera o se cayera esta demanda competencial. Al final, el TC, en mayoría, no han sido todos los tribunos, pero en mayoría han votado más o menos en la línea de lo que estaba planteando
la exministra de Justicia, Delia Muñoz, sobre la posibilidad de una sustracción de la materia. Y bueno, ya lo que sabemos que han dejado como esta situación de la vacancia por incapacidad moral en blanco, ¿no? Indefinido, sin una definición clara. Pero también... Sin una delimitación que es indispensable y que se viene postergando hace años. Así es. Pero también otra de las cosas que se pretendía era quitarle autonomía a la SUNEDU. En una de las primeras declaraciones que dio el ex premier Antero Flores Arauz decía: yo creo que a estas universidades a las cuales se les ha negado la licencia merecen una segunda oportunidad, yendo de manera completamente contraria a la reforma la reforma universitaria que ya tiene un buen tiempo caminando en el país. Y lo otro que también quisieron hacer era controlar los medios, este medio de comunicación, que es el medio del Estado, ¿no? Directamente, para que no transmitiéramos las movilizaciones y marchas. Varias cosas que configuran finalmente lo que podría haber sido un gobierno dictatorial. Bueno, yo creo que fue un gobierno que tomó, como repito, por asalto el poder, eliminando lo que es una separación de poderes indispensable en cualquier democracia. Creo que estas personas tienen una responsabilidad muy seria por ese asunto y creo que efectivamente la decisión del Tribunal Constitucional, como algunos ya lo han señalado, tiene por objeto de alguna manera cubrir a estas personas para que no se les pueda responsabilizar de actos de sedición propiamente. Ahora, el paquete de medidas que iban a implementar era mucho mayor. Yo estoy de acuerdo con lo que se acaba de decir del SUNEDU, con lo que se quiso hacer con la Procuraduría, pero efectivamente iba mucho más allá. También estaba, creo yo, de por medio, querían tirarse abajo todas las investigaciones por asuntos de corrupción, sobre todo lo que tiene que ver con Lavajato y los cuellos blancos. Por eso el objetivo también era el Ministerio Público. Aquí creo que algún día podremos conocer exactamente cuáles han sido, digamos, los móviles de este paso al poder, ¿no es cierto? Pero por ahora lo que hay que ser conscientes es que no estamos libres de que una situación así se pudiera producir en el corto plazo. Y por tanto es esa la razón por la que yo planteo no solo una vigilancia ciudadana para estar atentos e impedir que pudiera producirse algo que nos coloque otra vez en una situación de inestabilidad y de captura de poder por parte de ciertos sectores, sino que esto también involucre otros mecanismos, y creo que el gobierno del presidente Sagasti requiere de esa colaboración de la comunidad internacional para fortalecer un tanto su situación, dado que, como dije, esto depende mucho del Congreso, y en el Congreso ahí están esos 105 votos que no se van a quedar tranquilos. A eso es lo que voy, a eso es lo que quiero ir, porque lo que queda pendiente es: ¿Manuel Merino sigue siendo congresista? O sea, sigue siendo congresista. ¿Qué va a pasar en el Congreso con él? Está el tema de la investigación preliminar a Manuel Merino, Antero Flores Arauz y Gastón Rodríguez por los presuntos delitos de abuso de autoridad y homicidio agravado, lesiones graves, leves, desaparición forzada, en este contexto de violación de derechos humanos. ¿Qué va a pasar con Merino, que es congresista? ¿El Congreso va a hacer algo al respecto? Tiene inmunidad. Ahora, usted dice, si bien es cierto el Tribunal Constitucional, digamos, los ha cubierto de alguna manera con este pronunciamiento en blanco sobre la vacancia presidencial para que no sean acusados por sedición, que es lo que usted decía, pero como dice Carla, hay una investigación preliminar a nivel fiscalía por delitos sumamente graves, y tiene que haber también responsables políticos de lo que pasó en nuestro país. Sin duda, y la responsabilidad es más que política. En el caso de lo que ha ocurrido con la muerte de estos dos jóvenes, la cantidad de heridos, la utilización de la policía, en algunos casos, por lo menos en Lima, como se ha podido verificar, ¿no es cierto?, con un exceso de fuerza, de arbitrariedad para una situación que no ameritaba ese tipo de intervención. Bueno, eso tiene responsables también, ¿no es cierto? Entonces, si bien existe la institución de la inmunidad, que no la han querido tocar, lo que deberíamos tener claro es de que en estos casos, si se produce una acusación por parte del Ministerio Público, que ya abrió un proceso en este sentido y donde están involucradas todas estas personas, es que lo va a solicitar, y la subcomisión de acusaciones constitucionales y la comisión permanente tendrían que darle trámite a estos pedidos. Yo creo que hay varias cosas en el Congreso que tienen que cambiar. En primer lugar, el señor Acuña, ¿no es cierto?, que ya fue sentenciado y que ahí tenían el expediente detenido, bueno, debe ser separado definitivamente del Congreso. La sentencia lo condena a inhabilitación por varios años. En consecuencia, no puede seguir ejerciendo la función de congresista. Por otro lado, el señor Alarcón, que como sabemos desde el mes de julio la fiscal de la Nación había pedido que se le pudiera levantar la protección del antejuicio,
para procesarlo por delitos muy graves que tienen que ver con corrupción, ¿no es cierto? Pero él presidía la Comisión de Fiscalización. Claro, ahora ya no preside, pero continúa en la Comisión de Fiscalización, y ese expediente, que, como repito, el pedido viene desde el mes de julio, recién hace pocos días el señor Merino, antes de ir a la vacancia el día lunes, convocó para esa semana una sesión de la Comisión Permanente, o sea, por fin, después de una cantidad de meses, ¿no? Y claro, creo que ya tenían calculado que esa sesión no se iba a producir y que no iba a haber tampoco entonces la autorización para que esto continúe su trámite. Bueno, ahora esto tiene que continuar. Y una cosa que quisiera advertir también, decía antes, hay que cuidarnos, no correr el riesgo de que quieran reabrir el proceso para elegir a los nuevos magistrados al Tribunal Constitucional. Como sabemos, ese proceso que ya estaba amañado, viciado, era un proceso donde obviamente íbamos a una situación terrible, porque eso era la captura también del Tribunal Constitucional, quedó de alguna manera frenado, ¿no es cierto? Cayó este proceso porque en medio de las circunstancias producidas luego de la vacancia, varios partidos tuvieron que retirarse, ¿no es cierto?, a sus representantes, y ya esto no pudo continuar. Incluso dijeron que esto debería pasar al nuevo Congreso. Ahora no nos queda la menor duda a quienes nos preocupa el Tribunal Constitucional que esto debe pasar al nuevo Congreso. Bien. Pero cuidado que con la reacción que se ha producido contra el actual Tribunal Constitucional por esta indefinición al haber declarado improcedente la demanda competencial, quieran utilizarlo como pretexto para volver a elegir. Y para elegir en este momento, esos 105 votos son muy importantes. Gracias. Entonces, estaríamos cayendo en su juego. Gracias. También mencionó que hay que estar atentos, que por la decisión del TC, los 105 congresistas querrán elegir a uno nuevo. Más noticias, ya te lo voy contando.